Caroline Reeves fue recibida por el ajetreo habitual de la sala de urgencias del hospital de la ciudad, siendo finales de diciembre inusualmente frío, y el flujo constante de pacientes con congelaciones. Se cambió rápidamente en la sala de residentes, se puso una bata blanca sobre el uniforme quirúrgico y bebió un sorbo de café frío de un termo. Aún quedaban 8 horas de día. Doctora Reeves, hay un tipo ahí dentro con congelaciones. Se niega a ser ingresado. La enfermera Donna se asomó a la habitación del residente. Caroline arrugó la nariz. No le gustaba que los pacientes descuidaran su propia salud. Un vagabundo de mediana edad la esperaba en la sala de reconocimiento. Olía a alcohol, pero estaba sorprendentemente recto y coherente. Caroline tomó asiento a su lado, escrutando los dedos ennegrecidos de los pies. Señor Jenkins, si se va ahora, tendrán que amputarle esos dedos en un par de días. Tiene una congelación profunda, le dijo con calma pero con firmeza. El hombre negó obstinadamente con la cabeza. Doc, tengo una perra sola ahí fuera. ¿Quién va a darle de comer? Se morirá de frío sin mí. Caroline se lo pensó un momento. ¿Dónde está tu perra? Haré que la trabajadora social la revise y la lleve al refugio mientras te curas. En cuanto te den el alta, podrás recogerla. La paciente la miró incrédula, pero finalmente accedió a quedarse. Caroline rellenó rápidamente el papeleo e hizo unas cuantas llamadas a la protectora de animales. «Eres incorregible», sonrió Donna cuando Caroline volvió a su puesto. «Siempre metiéndote con todo el mundo». «Solo hago mi trabajo», se encogió de hombros Caroline. Intentaba tratar a todos los pacientes con el mismo cuidado, independientemente de su condición social. Quizá por eso sus colegas la respetaban a pesar de su relativa juventud. Las horas siguientes transcurrieron al ritmo habitual, una fractura tras una caída sobre hielo, un par de casos de gripe, otro caso de congelación. Hacia medianoche ingresó un paciente con un infarto y Caroline, junto con el equipo de cuidados intensivos, pasó casi 3 horas en el quirófano. Mientras observaba cómo se llevaban al anciano a la UCI, recordó cómo había conocido a Brock. Hacía exactamente 6 años, en la misma gélida tarde de diciembre. Acababa de empezar a trabajar en el hospital. Brock había tenido un accidente, un derrape del coche en una carretera resbaladiza. Afortunadamente, sus heridas no eran demasiado graves. Una conmoción cerebral y un par de magulladuras. Solo llevaba 3 días en el hospital, pero había cautivado al personal con su sentido del humor y su carácter despreocupado. Caroline sonrió al recordar cómo la invitó a tomar un café el día que le dieron el alta. Ella se había negado al principio, ya que la ética laboral no fomentaba las relaciones con los pacientes. Pero Brock había insistido, le había enviado flores a la planta y había quedado con ella por casualidad después de su turno. Al final cedió, y 1 año y medio después se casaron. El reloj marcaba las 4 cuando Caroline por fin se sentó a rellenar el papeleo. La sala de espera estaba inusualmente silenciosa. Solo se oía el zumbido de las máquinas y las voces apagadas de las enfermeras detrás del mostrador. No llegó a casa hasta el comienzo de la 7ª mañana. La última hora tuvo que dedicarla a la historia clínica. Las luces del piso estaban encendidas, lo que significaba que Brock ya estaba levantado. Normalmente empezaba temprano su jornada laboral. Abrió la puerta en silencio. Brock se paseaba por el salón con el teléfono, claramente enfrascado en una conversación. Caroline se detuvo en el pasillo, sin querer molestar, pero algo en su tono la hizo escuchar. Hablaba en voz baja, con una ligera risita, y había un inusual tono juguetón en su voz. Al darse cuenta de la presencia de su mujer, cortó rápidamente la conversación. «Me ha llamado el trabajo», dejó caer, besándole la mejilla. «¿Qué tal el servicio?» «Bien», replicó Caroline quitándose el abrigo. «Muchas congelaciones. Hoy llegas pronto». «Sí. Reunión importante a las 9». Brock terminó su café. «Acuéstate a descansar. Nos vemos esta noche».
Preparó rápidamente su maletín y se marchó. Caroline se quedó un momento en la cocina vacía, repitiendo en su cabeza la conversación telefónica. Luego sacudió la cabeza con decisión. Estaba demasiado cansada para analizar la entonación. Se duchó, se metió en la cama y cayó en un sueño casi de inmediato. El acto benéfico en apoyo del hospital infantil se celebraba tradicionalmente en la sala de banquetes del Hotel Richmond. La empresa de Brock organizaba el acto por tercer año consecutivo, y Caroline sabía lo importante que era el éxito de la velada para su marido. Se puso el vestido azul oscuro que había comprado especialmente para la ocasión y se recogió el pelo en un elegante moño. La sala ya estaba abarrotada. Médicos, representantes de fundaciones benéficas, hombres de negocios con sus esposas. Brock se lanzó de inmediato a charlar con los invitados, mientras Caroline se detenía a hablar con sus colegas del departamento de pediatría. El año pasado recaudaron casi 200,000 para nuevos equipos, compartió el Dr. Fleming. Esperemos que hoy no sea menos. Realmente necesitamos una nueva máquina de resonancia magnética. Caroline asintió distraída mientras observaba a Brock charlar animadamente con una extraña mujer en la barra. Una mujer alta y rubia con un vestido rojo de escote profundo no dejaba de tocarle el brazo y echar la cabeza hacia atrás, riendo. «Es Delilah Hartnett», dijo Rachel Montgomery, una compañera de urgencias, como si le leyera el pensamiento. «Dicen que hace poco abrió un estudio de yoga en algún lugar del centro. Parece que busca clientela adinerada entre la gente del lugar». Caroline se apartó deliberadamente de la barra, intentando concentrarse en la conversación sobre el nuevo equipo. Pero por el rabillo del ojo, no dejaba de notar las miradas ocasionales de Delilah a Brock, pidiéndole que le hiciera una foto con alguno de los invitados, o consejos sobre los cócteles. Cuando empezó la subasta benéfica, Caroline por fin pudo distraerse. Siguió de cerca las pujas. El hospital necesitaba una nueva máquina de resonancia magnética. En un momento dado, sin embargo, su atención se vio atraída por las sonoras carcajadas. Delilah volvía a estar junto a Brock, mirando ostentosamente el catálogo de lotes por encima de su hombro. Tras la parte formal, comenzó el baile. Caroline tomó asiento en una mesa para hacer una pausa. No se dio cuenta inmediatamente de que Melanie Abernethy se había desplomado a su lado. «¿Cansada?», preguntó su amiga, tendiéndole una copa de champán. «Un poco. Ha sido una semana muy larga», aceptó Caroline agradecida. «Y esta chica nueva está aguantando bastante bien», comentó Melanie despreocupadamente. «Parece como si conociera a todo el mundo desde hace años». Caroline siguió su mirada. Delilah cruzaba el vestíbulo contoneando las caderas. Su vestido rojo destacaba como un punto brillante entre los trajes pastel de los demás invitados. La velada terminó pasada la medianoche. Durante todo el camino de vuelta a casa, Brock estuvo inusualmente callado. Cansado, al parecer. Solo cuando subían al piso habló del éxito del evento. Incluso más que el año pasado. Sonrió satisfecho, desabrochándose la corbata. «Y hay algunos contactos nuevos. Esta Delilah es sorprendentemente buena organizando eventos. Sugirió algunas ideas interesantes». «¿Sí?». Caroline trató de mantener su voz firme. «Me di cuenta de que ustedes dos han estado socializando mucho. Solo trabajo, cariño», la atrajo hacia él. «Ella puede recomendarnos a algunos clientes importantes. Además, tiene un sentido del humor estupendo. Sobre todo cuando se ríe de cada palabra que dices». Las palabras salieron antes de que Caroline pudiera detenerlas. Brock levantó las cejas sorprendido. «¿Estás celosa?». «Vamos, solo estábamos hablando de negocios. Ella es una mujer de negocios buscando nuevos contactos, solo un networking normal». «Por supuesto». Caroline se apartó, dirigiéndose al baño. «Es que estoy cansada». Más tarde, despierta, repasó mentalmente los acontecimientos de la noche. Nunca antes había sentido celos. Su relación con Brock siempre se había basado en la confianza absoluta,
pero algo en el comportamiento de Delilah, en la forma en que Brock había reaccionado a sus atenciones, era vagamente inquietante. Caroline trató de alejar esos pensamientos. Al fin y al cabo, solo había sido una noche. Cerró los ojos e intentó concentrarse en la respiración acompasada de su marido, que dormía a su lado. Pero incluso en su sueño, la perseguía el sonido de aquella risa sonora y el recuerdo del toque descuidado de unos dedos manicurados en el brazo de Brock. Enero era inusualmente frío y nublado. Caroline no notó de inmediato el cambio en su rutina, demasiado tiempo consumido por el trabajo en el hospital. Pero poco a poco, los pequeños detalles se iban sumando. Brock empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Antes llegaba casi siempre a las 7 de la tarde. Ahora rara vez aparecía antes de las 9. Respondía vagamente a las preguntas. Mucho trabajo, reuniones importantes, nuevos proyectos. Y entonces llegó algo nuevo. Empezó a ir al gimnasio. Decidí cuidarme, explicó una vez durante el desayuno, untando su tostada con requesón bajo en grasa en lugar de la mantequilla habitual. A nuestra edad, hay que cuidar la salud. Caroline enarcó una ceja, sorprendida. En sus 6 años de matrimonio, Brock nunca había mostrado ningún interés por la forma física. Su única afición deportiva era el golf, e incluso entonces un par de veces al mes. ¿A qué edad estamos? Trató de reducirlo a una broma. Solo tienes 38. Exacto, terminó su batido de proteínas. Es hora de cuidarse antes de que sea demasiado tarde. Ahora iba al gimnasio 3 veces por semana, siempre por las tardes. Volvía fresco, oliendo a perfume caro, no el que ella le había regalado por su cumpleaños. Las camisas le quedaban un poco más holgadas y tenía unos cuantos trajes nuevos en el armario. En uno de los raros fines de semana, Caroline decidió almorzar en su cafetería favorita con Rachel. Era un día soleado y eligieron una mesa junto a la ventana. Caroline estaba hablando de la complicada operación que había realizado el día anterior cuando oyó una voz familiar. Delilah y sus 2 amigas estaban sentadas en la mesa de al lado. Hablaban animadamente de algo, sin fijarse en nadie a su alrededor, o más bien, fingían no darse cuenta. «Es tan atento». La voz de Delilah sonó un poco más alta de lo necesario. ¿Te puedes creer que ayer estuvo haciendo estiramientos conmigo durante casi 1 hora? Dice que tengo una flexibilidad increíble. Sus compañeras rieron comprensivas. Caroline se quedó paralizada con el tenedor en la mano. Y esa manía suya de responder siempre a los mensajes con emoticonos es tan mona, continuó Delilah. Como un adolescente, ¿quién iba a decir que bajo ese traje tan serio se escondía una personalidad tan juguetona? Rachel lanzó una mirada significativa a su amiga, pero Caroline no pareció darse cuenta. Estaba cortando metódicamente su ensalada, tratando de respirar de manera uniforme. Y su mujer ni siquiera lo sabe, suspiró una de las amigas de Delilah con fingida simpatía. Bueno, ¿por qué no? Delilah bajó la voz a un fuerte susurro. Creo que ella lo entiende perfectamente. Solo finge que todo va bien. Comportamiento típico de su profesión. Mantener siempre la cara seria. Caroline se levantó bruscamente. Rachel intentó cogerla de la mano, pero ya se dirigía a la salida. Lo último que oyó fue la risa de Delilah. Llegó a casa antes de lo habitual. Brock, para su sorpresa, también estaba en casa, sentado con su portátil en el salón. ¿Por qué no me dijiste que hacías ejercicio con un entrenador personal? Su voz sonó inusualmente áspera. Brock levantó la vista de la pantalla, sorprendido. ¿Acaso importa? Sí que importa, sobre todo cuando esa entrenadora es Delilah Hartnett. Cerró el portátil de golpe. ¿Me estás siguiendo? No. Se aseguró de que me enterara por su cuenta. Hoy en la cafetería estaba hablando muy alto de tus mensajes con caritas sonrientes y de estirar las facciones. Jesús, Caroline.
Se frotó el puente de la nariz con cansancio. Es solo entrenamiento. Ella es muy buena en eso. Y si te molesta, le estoy pagando por sus servicios. Sí, me he dado cuenta de lo profesionales que son sus servicios, especialmente cuando habla de ti con sus amigas. Estás exagerando. Tal vez solo estaba haciendo una broma de mal gusto. ¿Una broma? Caroline sintió que una ola de ira subía por dentro. ¿Quieres decir que todos esos retrasos en el trabajo, el repentino amor por el fitness, el nuevo perfume también son bromas? Basta. Su voz se volvió áspera. Actúas como una colegiala celosa. Solo intento ponerme en forma y hacer crecer mi negocio, y tú estás montando una escena por nada. ¿Por nada? Sonrió amargamente. Sabes, antes al menos intentabas decir mentiras plausibles. Se levantó, apretando los puños. No voy a discutir esto. Solo estás cansado y dándote cuerda a ti mismo. Tengo que ir a entrenar. Claro, no puedes hacer esperar al entrenador. Se apartó hacia la ventana. Saluda a tu buen especialista. La puerta principal se cerró de golpe. Caroline se hundió lentamente en su silla, sintiendo que le temblaban las manos. En todos los años de matrimonio nunca habían discutido así. Incluso en los raros momentos en que había habido desacuerdos, siempre habían sido capaces de discutir las cosas con calma. Ahora era como si hablara con un completo desconocido. Melanie Abernethy era famosa por sus cenas. Era capaz de crear un ambiente cálido, casi familiar, incluso en los actos oficiales. Caroline solía disfrutar en su casa, pero esta noche apenas se atrevía a vestirse y salir de casa. Brock y ella apenas habían hablado desde aquella pelea y solo se comunicaban por necesidad. Al entrar en el espacioso salón de los Abernethy, Caroline se quedó paralizada por un momento. Delilah estaba entre los invitados. Estaba sentada en un sillón con la pierna sobre la otra, hablando apasionadamente con Marcus Abernethy. Llevaba un vestido corto de color esmeralda que resaltaba su piel bronceada. Caroline, querida. Melanie se apresuró a acercarse a su amiga. ¿Dónde está Brock? Se retrasó en el trabajo. Vendrá más tarde. Caroline intentó sonreír con la mayor naturalidad posible. Oh, espero que no se retrase demasiado. Hice su carne asada favorita. Melanie llevó a su amiga a la barra. ¿Quieres lo de siempre, blanco seco? Caroline asintió, tratando de no mirar en la dirección de Delilah, pero alzó la voz como si percibiera su presencia. ¿Sabías que una respiración adecuada durante el yoga puede hacer maravillas? Mis clientes dicen que se sienten personas completamente diferentes después de una clase. Sobre todo los hombres descubren tantas cosas nuevas sobre sí mismos. Caroline tomó un sorbo de vino. Afortunadamente, había nuevos invitados y la atención de todos se centró en ellos. Brock llegó media hora más tarde, cuando todos estaban ya sentados a la mesa. Besó a Caroline en la mejilla como si nada y se sentó a su lado. «Oh, Brock». Delilah le saludó con la mano desde el otro lado de la mesa. «Y justo te estaba hablando de los beneficios de la respiración profunda. Puedes dar fe. Es una sensación totalmente diferente después de nuestras clases, ¿verdad?» Caroline sintió que Brock se ponía tenso, pero él se recompuso rápidamente. «Sí, el ejercicio realmente ayuda a mantenerse en forma, especialmente las personalizadas», sonrió Delilah significativamente. «Cuando el entrenador puede prestar toda su atención al cliente». Hubo una pausa incómoda en la mesa. Melanie se apresuró a cambiar de tema, hablando de la nueva exposición en la galería de la ciudad. La conversación se fue animando poco a poco, pero Caroline notaba las miradas escrutadoras de los demás comensales. Cuando sirvieron el postre, se ofreció voluntaria para ayudar a Melanie en la cocina. Necesitaba al menos un respiro del sofocante ambiente de la mesa. «Lo siento», dijo Melanie en voz baja mientras sacaba los platos de postre. «No sabía que Marcus la había invitado. ¿Le está consultando algún proyecto?» «No pasa nada». Caroline empezó a colocar la tarta de queso en los platos.
Quiero decir, ella es una mujer de negocios, buscando nuevos contactos. Carrie. Melanie dejó la espátula a un lado y miró a su amiga detenidamente. Sé que nunca nos hemos entrometido en tu relación con Brock, pero quizá deberíamos mirar más de cerca lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Caroline estaba decorando diligentemente un postre con menta fresca. El marido decidió hacer deporte, hizo un nuevo amigo. Todo va genial. Ya ves lo que está haciendo. Melanie bajó la voz. Esas indirectas, las miradas, está jugando algún tipo de juego, y Brock ha cambiado últimamente. No quiero hablar de eso. Caroline cogió una bandeja de platos. Vamos a llevarnos el postre, los invitados están esperando. Pero Melanie levantó la mano. Mira, no quiero entrometerme, pero veo que estás sufriendo, y esa mujer tiene algo de depredadora. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Y qué sugieres? Caroline finalmente miró a su amiga a los ojos. Montar un escándalo. Prohibir a su marido que vaya a los entrenamientos. Perseguirlos. No, claro que no, negó Melanie con la cabeza. Solo estar en guardia. Y recuerda que no estás sola. Marcus y yo estamos siempre a tu lado. Cuando volvieron al comedor, Delilah estaba contando una historia divertida. Todos se reían, Brock el más ruidoso. Caroline estaba repartiendo mecánicamente el postre, y las palabras de Melanie sobre depredadores y presas resonaban en su cabeza. Bueno, tal vez había llegado el momento de demostrar que no todas las víctimas eran tan indefensas. El descubrimiento fue accidental. Caroline nunca había seguido a su marido ni había comprobado su teléfono. Aquel domingo por la mañana, Brock aún dormía cuando su teléfono, que descansaba sobre la mesa de la cocina, vibró. Caroline echó un vistazo al aparato de la pantalla. Tal vez fuera algo urgente sobre el trabajo. Eco de menos tus manos. Ayer fue increíble. Un mensaje de Delilah apareció sobre el salvapantallas con la foto de su boda. Caroline se quedó helada con una taza de café en la mano. Tenía la garganta seca. El teléfono volvió a vibrar. «Quizá te vea esta noche. Tengo una sorpresa para ti». Dejó la taza lentamente. Se sentó a la mesa. El teléfono estaba delante de ella como una bomba de relojería. Podría haber ignorado los mensajes, fingir que no había visto nada, pero algo en su interior se rompió. Conocía la contraseña del día en que se conocieron. Brock nunca la había cambiado. Le temblaron las manos al abrir la correspondencia. Los mensajes se contaban por docenas, flirteos, insinuaciones, fotos indiscretas. «Buenos días». La voz de Brock la hizo estremecerse. Estaba en la puerta de la cocina, despeinado por el sueño. Al ver el teléfono en sus manos, se quedó inmóvil. «¿Hace cuánto tiempo?» Caroline se sorprendió de lo calmada que sonaba su voz. «Carrie, no me llames así», dejó el teléfono sobre la mesa. «Solo respóndeme, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto?» Se hundió pesadamente en la silla de enfrente. 2 meses, pero no es lo que tú crees. ¿Qué es lo que creo, Brock? ¿Que mi marido se acuesta con otra mujer mientras yo trabajo en el turno de noche? ¿Que me miente sobre los retrasos en el trabajo? ¿Que estos entrenamientos suyos son solo una excusa para quedar? Mira, se frotó la cara con las manos. Sí, Delilah y yo tenemos algo, pero no significa nada. Solo una atracción física, nada más. Te quiero. Atracción física. Caroline soltó una risita amarga. ¿Y por eso le mandas mensajes en mitad de la noche sobre lo especial que es? ¿Por eso le envías nuestras fotos familiares con comentarios sobre cómo te arrepientes de haberte casado? Él levantó la cabeza. ¿Qué? Yo nunca... ¿No? ¿Qué es esto? Abrió un mensaje de hace 2 semanas. Mira, tu dulce correspondencia sobre lo fría y centrada que estoy solo en el trabajo, sobre cómo te falta pasión, muy conmovedor. Estaba borracho. Desvió la mirada. Eso no significa nada, solo una estúpida perorata. Palabrería estúpida. Se levantó ella.
sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. ¿Sabes qué es lo gracioso? He estado adivinando, ¿no? Todos esos cambios en tu comportamiento, la ropa nueva, el perfume, pero seguía creyendo que no eras capaz de tanta maldad. Caroline, por favor, trató de tomar su mano. Hablemos con calma. Sé que tengo la culpa, pero podemos arreglar las cosas. Dejaré de hablar con ella, buscaré otro gimnasio. ¿Otro gimnasio? Apartó la mano. ¿De verdad crees que esto es por el gimnasio? Jesús, Brock, he estado leyendo tu correspondencia, todos esos planes para el futuro, hablando de cómo vais a vivir juntos. ¿De verdad crees que soy tan ingenua? Es cosa suya, negó con la cabeza. A Dalila le gusta hacer planes, fantasear. Yo solo mantenía la conversación, pero nunca fue mi intención. ¿No iba a qué? ¿A irme? ¿O solo esperaba que nunca lo descubriera? Caroline levantó su taza de café frío. ¿Sabes cuál es la peor parte? No el engaño en sí. Es la forma en que dejaste que me humillara. Todas esas insinuaciones que hizo delante de sus amigas, el comportamiento demostrativo, y te quedaste ahí mirando. Debería haberla detenido, bajó la cabeza. Lo sé, pero las cosas se torcieron tanto. Se torcieron, puso la taza en el fregadero. Esa es una buena palabra, tan irresponsable, como si hubiera sucedido solo, sin tu ayuda. El teléfono volvió a vibrar. Ambos miraron la pantalla. Te espero a las 2. No llegues tarde, tigre. No voy a ir, dijo Brock rápidamente. Le mandaré un mensaje diciéndole que se acabó. Te juro, Caroline, que lo haré bien. No, se dirigió hacia la puerta. Ve, no hagas esperar a la señora. Solo no traigas tu anillo de bodas contigo. Interferirá con tu atracción física. ¿A dónde vas? Al trabajo. Estoy de servicio. Se detuvo en la puerta. Sabes, Brock, tienes razón. Trabajo demasiado, pero al menos no estoy traicionando a los que supuestamente amo. Siempre era más fácil en el hospital. El trabajo exigía una concentración total, sin dejar espacio para las preocupaciones personales. Caroline se sumergió en el ritmo habitual de guardias, operaciones y rondas. Sus colegas no se percataron de sus ojos rojos ni de su inusual silencio. El departamento recibió a un paciente complejo, un hombre de mediana edad con un infarto masivo de miocardio. La operación duró casi 6 horas. Caroline estaba de pie ante la mesa de operaciones, realizando metódicamente las manipulaciones más complejas, y por una vez sus pensamientos solo estaban ocupados con el trabajo. Ritmo cardíaco estabilizándose, dijo la enfermera a través de las lecturas de los monitores. La presión sanguínea está volviendo a la normalidad. Después de la operación, Caroline permaneció sentada en la habitación de residentes durante largo rato, rellenando papeles. Hacía tiempo que había oscurecido fuera de la ventana, pero ella no quería irse a casa. Allí solo la esperaban el vacío y los recuerdos. Por la mañana fue a su cafetería favorita, no lejos del hospital, y se quedó helada en el umbral. En una mesa junto a la ventana estaba sentada Delilah. Cuando vio a Caroline, la saludó como si fuera una vieja conocida. «Caroline, querida, ¿qué reunión? ¿Nos acompañas?» Sin contestar, Caroline se dio la vuelta para marcharse. El café podía comprarse en otro sitio, pero la voz de Delilah la alcanzó en la misma puerta. «Sabes, él no va a quedarse contigo de todos modos. Los hombres necesitan pasión, no horarios». Ese mismo día, Dalila se presentó en el supermercado donde Caroline solía hacer la compra. Luego en la tintorería, en el restaurante donde Rachel y ella habían quedado para cenar. Como por casualidad, pero siempre impecablemente vestida y preparada para una aparición espectacular. «Esto se está pasando de la raya», le reprochó Rachel. «¿Te está siguiendo?» Caroline se encogió de hombros. Al parecer, la ciudad es demasiado pequeña para las dos. Por la noche, Brock llamó. Llamaba todos los días, pero Caroline normalmente no contestaba. Hoy, por alguna razón, contestó. Detuve todo.
dijo en lugar de un saludo. Tuve una charla con Delilah. Le expliqué que lo nuestro había terminado. ¿Y cómo reaccionó? Caroline trató de hablar con ecuanimidad. Bien, dijo que lo entendía. Se quedó callado. Caroline, ¿por qué no cenamos juntos? ¿Hablamos? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo ella está en todos los sitios a los que voy? ¿O sobre lo insensible adicta al trabajo que soy? ¿Qué? ¿Te está acosando? No finjas que no lo sabes. Caroline se frotó los ojos con cansancio. Es parte de su juego, ¿no? Mostrarme lo brillante y libre que es, a diferencia de mí. Juro que no tuve nada que ver, había alarma en su voz. Sí rompí con ella. Le pedí que se alejara de los dos. ¿Lejos? Caroline sonrió amargamente. Hoy estuvo en mi cafetería, ayer en el supermercado, anteayer. Hablaré con ella, interrumpió. Haz que pare. No te molestes, miró su reloj. Tengo que ir a trabajar. Y Brock, no vuelvas a llamar, por favor. Había nuevos pacientes esperándola en el hospital. Ese hombre se estaba recuperando de su infarto, podía sentarse y hablar un poco. Su mujer le trajo comida casera y se sentó a su lado durante horas. Se cogían de la mano y hablaban de cosas cotidianas. Caroline los miraba durante sus rondas y pensaba en lo frágil que puede ser lo que parece irrompible. Por la noche, una enfermera le entregó un ramo de flores. De su marido, le explicó. Adjunto al ramo había una nota. Lo siento, te lo compensaré, te quiero. Caroline regaló las flores al pabellón infantil, que alegraran a los pequeños pacientes, ellos las necesitaban más. Y ella tenía trabajo que hacer, salvar vidas, hacer lo que mejor sabe hacer, el resto con el que puede vivir, incluso si cada mañana comienza con el temor de ver a una mujer con un vestido de colores brillantes y una sonrisa ganadora en lugares familiares. La invitación al aniversario de Gerald Harper llegó en mal momento. Caroline estaba a punto de inventar una excusa educada para evitar los actos sociales en un futuro próximo. Pero era imposible rechazar a los Harper. Eran amigos de la familia desde hacía más de 5 años, y Gerald era uno de los principales contribuyentes al pabellón infantil del hospital. Eligió un sencillo vestido azul marino y se peinó con un discreto recogido. Nada de joyas llamativas ni maquillaje, solo una fina capa de base para ocultar los signos de fatiga. Brock llegaría por separado. Había enviado un mensaje diciendo que se había retrasado en el trabajo. La mansión Harper resplandecía de luces. Los elegantes invitados subían tranquilamente por la amplia escalera, saludándose unos a otros. Caroline saludó a sus anfitriones, entregó al cumpleañero un regalo, una rara edición de su autor favorito, y se dirigió al bar. Una copa de vino le ayudaría a sobrellevar la velada. Brock apareció media hora más tarde. Estaba solo. Caroline sintió que su tensión interior se liberaba un poco. Tal vez la velada transcurriría sin sobresaltos. Le dedicó un gesto distante con la cabeza y se unió a un grupo de hombres de negocios que discutían algún nuevo proyecto. Y entonces Delilah entró en el vestíbulo. Llevaba un vestido rojo con la espalda abierta y el pelo peinado con grandes ondas. Se comportaba como si fuera una invitada de honor y no una visitante sin invitación. ¿Quién ha invitado a esta mujer?, susurró Melanie, apareciendo junto a Caroline. Sé a ciencia cierta que los Harper no la invitaron. ¿Qué más da? Caroline tomó un sorbo de vino. Ahora aparece por donde le da la gana. Delilah, mientras tanto, ya había encontrado a Brock. Estaba literalmente colgada de su brazo, hablando animadamente de algo. Él parecía avergonzado, pero no se apartó. «Cariño, te has dejado la corbata en mi casa». Su voz era lo bastante alta como para que la oyeran los que estaban cerca. «La de rayas grises, te la he traído». Caroline sintió miradas de simpatía en su rostro. Melanie le apretó el codo con más fuerza. «¿Nos vamos?» «No», cuadró los hombros.
Estos son los amigos de mi marido, tengo derecho a estar aquí. La noche se convirtió en una tortura elaborada. Era como si Delilah estuviera en la línea de visión de Caroline a propósito, tocando a Brock desafiantemente, riéndose a carcajadas de sus bromas. Él intentó apartarse varias veces, pero ella encontró una excusa para retenerlo. «Brock, cariño, ¿te acuerdas del restaurante al que fuimos la semana pasada?» Su voz volvió a retumbar en la habitación. «Definitivamente deberíamos ir allí otra vez. Tienen unos postres increíbles». La semana pasada. Así que Brock había mentido sobre el fin de la relación. Caroline se terminó el vino de un trago y se dirigió a la salida. Emily Harper la alcanzó en el vestíbulo. «No te vayas», le suplicó. «Son tus amigos, tu círculo social. No dejes que lo arruine todo». «Solo estoy cansada, Emily». Caroline sonrió tensa. «Mañana tengo que madrugar para ir a trabajar». «Ya lo sabes». Emily bajó la voz. Gerald ya ordenó que la escoltaran a la salida. Nadie le dio derecho a presentarse sin invitación. «No vale la pena el escándalo». Caroline sacudió la cabeza. «Déjala que se divierta. Después de todo, tiene motivos para celebrarlo. Ha conseguido lo que quería». «¿Y qué quiere Brock?», Emily preguntó de repente. «¿Has hablado con él?» «¿Sobre qué?» «¿Sobre él pasando el tiempo en restaurantes con su amante mientras me jura que se acabó?» Caroline se frotó las sienes con cansancio. «Sabes, lo gracioso es que en realidad creía que quería arreglar las cosas». En ese momento, la sonora carcajada de Delilah llegó desde el vestíbulo. Caroline se dirigió resueltamente hacia la salida. Había tenido una semana dura, con una operación complicada mañana, y estos juegos, que jugaran sin ella. Llevaba demasiado tiempo intentando salvar las apariencias, fingiendo que todo iba bien. Suficiente. Fuera de la casa encontró varias llamadas perdidas de Brock. Las ignoró. Si quería explicarse, que lo hiciera por teléfono. ¿Qué hay que explicar? Está bastante claro. Una mujer fue llevada a urgencias con una intoxicación alimentaria grave. No es nada grave, solo la típica historia de marisco rancio del restaurante. Caroline le administró un goteo y estaba a punto de irse cuando la paciente de repente la agarró del brazo. «Espera, eres Caroline Reeves, ¿verdad? ¿La mujer de Brock?» Caroline quiso corregir, ex esposa, pero guardó silencio. La mujer se incorporó en la cama. «Siento ser tan brusca. Soy Samantha Wells. Solía enseñar yoga en el estudio de Delilah». Caroline apartó la mano involuntariamente, pero Samantha no la soltó. «Por favor, escúchame. Tengo algo que decirte». La habitación estaba en silencio, solo el goteo zumbaba. Samantha habló en voz baja, deteniéndose a menudo para recuperar el aliento. «Trabajé con Delilah durante 2 años. Incluso nos hicimos amigas, tanto como se puede ser amigo de ella. Tiene una forma de encantar a la gente, de hacer que la gente se sienta a gusto, sobre todo a los hombres». Caroline se sentó en la silla junto a la cama. Samantha soltó una risita amarga. Primero fue James Porter, abogado de éxito, 20 años de matrimonio, 2 hijos. Delilah conoció a su mujer en una clase, le pidió ir a una cena familiar. Un mes después, abandonó a la familia, pero volvió 6 meses después, cuando se dio cuenta de que Delilah solo le utilizaba para conseguir contactos en ciertos círculos. Se quedó callada un momento, mirando la Iwabwe. Luego estaba Michael Sterling, también casado, también con éxito. La historia se repitió. Delilah siempre sigue el mismo patrón. Primero encuentros casuales, luego flirteo delante de su mujer, comportamiento demostrativo. Le gusta humillar a otras mujeres, mostrar su poder. «¿Por qué me cuentas esto?», Caroline preguntó en voz baja. «Porque he visto familias destruidas, cómo sufre la gente, y cada vez Delilah se salía con la suya. Los hombres volvían con sus esposas, pero la relación ya estaba rota, y ella encontró un nuevo propósito». Samantha se tapó los ojos.
¿Sabes qué es lo peor? No lo hace por dinero ni por posición social, solo disfruta del proceso, la casa, la persecución, la victoria, y luego pierde el interés y vuelve a empezar. ¿Por qué dejaste el estudio? Por David. Era mi prometido, íbamos a casarnos, tragó saliva Samantha. Dalila lo sedujo la semana antes de la boda, solo porque podía, y luego se rió y dijo que me había hecho un favor. Me mostró su verdadero rostro. Se oyeron pasos en el pasillo. Una enfermera estaba haciendo su ronda. Samantha se apresuró. Mira, sé que no es asunto mío, pero os he visto a ti y a tu marido antes, en una recaudación de fondos, en un restaurante. Estabais contentos. No dejes que lo arruine todo. Es tarde. Caroline se puso de pie. Brock ha hecho su elección. No, no lo entiendes. Samantha trató de sentarse más alta. Delilah no se detendrá hasta que esté segura de que ha arruinado completamente su relación. No le basta con robarle a su marido. Necesita humillación pública, escándalo, drama. Ya lo he visto 3 veces. ¿Y qué sugieres? No lo sé. Samantha se recostó en las almohadas. Simplemente, prepárate. Ya se le ocurrirá algo. Algo espectacular, en público. Necesita público para el acto final. Caroline revisó la intravenosa. Descansa un poco. Le darán el alta por la mañana. Salió al pasillo, pero las palabras de Samantha no salían de su mente. 3 veces. 3 familias rotas. Y ahora le tocaba a ella ser un trofeo en la colección de Dalila. El teléfono volvió a brillar con un mensaje de Brock. Tenemos que hablar. Te lo explicaré todo. Caroline borró el mensaje sin abrirlo. Samantha tiene razón. Esto no ha terminado. Delilah está preparando algo especial. Algún acorde final en su sinfonía de destrucción. Bueno, déjala cocinar. Al menos ahora las reglas del juego están claras. Brock recogió sus cosas el jueves. Había venido por la tarde cuando Caroline estaba en el trabajo. Ella misma lo había sugerido para evitar conversaciones innecesarias. Cuando regresó a casa, encontró estantes vacíos en su armario y una nota en la mesa de la cocina. De momento me quedo con Marcus. Dejaré las llaves en conserjería. El piso parecía inusualmente espacioso sin sus pertenencias. Habían desaparecido su taza favorita con el logotipo del equipo deportivo, el ordenador portátil que solía estar sobre la mesa del café, los cargadores que siempre estaban desperdigados por los enchufes. En la estantería del cuarto de baño no quedaban ni sus productos de afeitado ni su perfume. Caroline limpió metódicamente los rastros que quedaban de su presencia. Metió en cajas las fotos en las que aparecían juntos, guardó los regalos en el armario, cambió la ropa de cama, tiró su té favorito y las galletas que siempre guardaba en el armario de arriba. La casa se estaba convirtiendo poco a poco en un lugar donde dormir y comer de vez en cuando entre servicio y servicio. El trabajo salvaba el día. Caroline hacía turnos extra, se quedaba hasta tarde trabajando en historiales clínicos, se ofrecía voluntaria para sustituir a colegas. En el quirófano, inclinada sobre el siguiente paciente, se sentía en su sitio. Todo era claro y lógico. Rachel intentó despertarla, sacarla del hospital. Pero Caroline encontraba excusas para negarse. Una operación urgente, un caso complicado que requería observación. En realidad, solo temía encontrarse con Dalila, que parecía decidida a consolidar su victoria. Ahora se la podía encontrar en cualquier lugar donde ella y Brock hubieran estado antes, en su restaurante favorito, en la cafetería cercana a su oficina, en las tiendas donde solían comprar. Y en todas partes hablaba en voz alta de su relación con Brock, como si quisiera llamar la atención a propósito. Y Brock dice, Brock y yo estamos planeando, cuando Brock se mude conmigo. Su voz perseguía a Caroline, incluso en los lugares en los que entraba por primera vez. Parecía que toda la ciudad se había convertido en un escenario donde Delilah representaba su acto. Estaba en el salón de belleza,
le dijo Melanie a su amiga, que se había pasado por allí para ver cómo estaba su amiga. Se pasó la última hora hablando de que Brock y ella se iban de vacaciones a las Maldivas y que por fin ha conocido a una mujer que entiende sus necesidades. Caroline colocó en silencio los instrumentos estériles. Melanie le tocó suavemente el hombro. No puedes esconderte aquí para siempre. Este es tu pueblo, tus amigos. No puedes dejar que se apodere de tu territorio. ¿Qué más da ahora? Caroline se encogió de hombros. Que diga lo que quiera. Ya no me concierne. Pero en el fondo ella sabía que eso no era cierto. Cada relato de las aventuras de Delilah con Brock, cada historia sobre sus planes para el futuro, hería algunas cuerdas por dentro. 6 años de convivencia no podían desaparecer sin más, disolverse en un torrente de cotilleos y habladurías. Brock enviaba mensajes de vez en cuando, breves, casi de negocios. Le preguntaba por el gato que una vez habían recogido del refugio. Preguntaba si necesitaba ayuda para pagar los servicios. Caroline daba respuestas de una sola palabra, tratando de no mantener la conversación. Mientras tanto, Delilah continuaba su marcha triunfal por la ciudad. Se unió al mismo club de fitness donde Caroline solía hacer ejercicio. Empezó a aparecer en el comité benéfico del hospital. Incluso intentó organizar una clase de yoga para el personal. Por suerte, la administración rechazó la idea. Está marcando territorio, observó Rachel sombríamente cuando ella y Caroline se encontraron con Delilah una vez más. Como una depredadora, y no descansará hasta que esté segura de que ha ganado para siempre. Pues que piense que ha ganado, Caroline recogió otro historial del caso. Tengo mejores cosas que hacer. El cumpleaños de Marcus Abernethy era siempre el acontecimiento de la temporada. A pesar de los últimos acontecimientos, Caroline no podía faltar a la celebración. Eran amigos desde hacía demasiado tiempo. Además, Melanie había venido personalmente a recogerla sin aceptar excusas. En el gran salón del restaurante Amberley se había reunido todo el colorido de la ciudad. Marcus estaba en el centro, aceptando las felicitaciones. Melanie se afanaba cerca, asegurándose de que todos los invitados estuvieran cómodos. Brock llegó solo, y Caroline sintió una leve punzada de esperanza de que tal vez lo que Delilah había dicho sobre su vida juntos fuera más fantasía que verdad. La primera hora transcurrió con relativa tranquilidad. Caroline se mantuvo al margen de su ex marido, charlando con viejos conocidos. Delilah apareció más tarde, cuando la velada estaba en pleno apogeo. Estaba claro que había bebido en algún sitio antes de llegar. Sus andares eran un poco menos seguros de lo habitual y su risa sonaba un poco demasiado fuerte. «Cariño», se abalanzó sobre Brock, casi derribando la bandeja del camarero. «Te he echado tanto de menos». Brock se apartó suavemente, lanzando una rápida mirada en dirección a Caroline. Delilah siguió su mirada y sonrió. «Ah, nuestra reina de hielo también está aquí. ¡Qué bien!». Caroline fingió no oír, continuando su conversación con Emily Harper, pero Delilah parecía haber decidido otra cosa. Se dirigió directamente hacia ellas, balanceándose sobre sus tacones altos. «Sabes, cariño», se paró directamente frente a Caroline. «He querido decirte algo desde hace mucho tiempo. Quiero decir, eres tan correcta, tan profesional, todas esas cirugías, las vidas que has salvado, pero ni siquiera te diste cuenta de que habías perdido a tu propio marido». La habitación se quedó en silencio. Brock se sacudió hacia ellos, pero Delilah continuó alzando la voz. «Él se asfixiaba a tu alrededor. Necesitaba una mujer de verdad, no un turno de guardia ambulante». Caroline miró en silencio su vaso. Delilah se balanceó hacia adelante, a punto de perder el equilibrio. «Sigues llevando el anillo de casada. ¿Por qué? Ya no es tuyo». Todo sucedió muy deprisa. Delilah agarró la mano de Caroline, le arrancó el anillo del dedo y se tambaleó hacia la ventana abierta. «Ahora tu marido es realmente libre», giró sobre sí misma y arrojó el anillo a la oscuridad.
Durante un segundo reinó un silencio sepulcral en el vestíbulo. Entonces, Dalila se volvió hacia Brock. «Ven aquí, cariño. Ahora podemos estar juntos oficialmente». Se acercó para besarle, pero entonces ocurrió lo inesperado. Caroline, que había aprendido a actuar con rapidez y claridad gracias a sus años en la UCI, dio 2 rápidos pasos hacia adelante. Un codazo preciso en el plexo solar y Dalila quedó doblada por la mitad, tragando aire. «Lo siento». La voz de Caroline sonaba tranquila y profesional. Reflejo profesional. La UCI tiene que lidiar a menudo con pacientes revoltosos. Dalila intentó enderezarse, pero sus piernas no la sostuvieron. Se tumbó en el suelo, agarrándose el estómago. «Tú», jadeó de rabia y dolor. «Tienes que respirar más profundamente», le aconsejó Caroline, con la misma calma. «Y quizá deberías beber menos. El alcohol es malo para la coordinación». Brock se apresuró a ayudar a Dalila, pero se quedó helado al encontrarse con la mirada de su exmujer. Caroline se volvió hacia los anfitriones. «Marcus, Melanie, siento molestaros. Creo que será mejor que me vaya». Recogió tranquilamente su bolso y se dirigió a la salida. Las maldiciones de Dalila volaron a su espalda, pero no se volvió. Después de lo sucedido en el restaurante, Caroline había esperado repercusiones graves. Una llamada al médico jefe, quejas de Delilah, cotilleos entre el personal. Pero la vida en el hospital siguió como de costumbre. Los pacientes ingresaban y eran dados de alta, las operaciones se sucedían, las horas de guardia se alternaban con los días libres. El tiempo empeoró. Llegaron las lluvias frías y cada vez llegaban más personas a urgencias con neumonía. Caroline pasaba largas horas en la UCI, pendiente de las vías y los monitores. En esos momentos, el resto del mundo parecía dejar de existir. Solo se oía el pitido de los instrumentos, el susurro de las gotas de lluvia al otro lado de la ventana y la tranquila respiración de los pacientes. Su pequeño despacho de la 3ª planta se convirtió en un auténtico refugio. Allí podías tomarte un café tranquilamente, mirar los historiales, pensar. A veces Rachel se dejaba caer por allí, trayendo bocadillos de la cafetería, contándole noticias del hospital. No intentaba hablar de lo sucedido y Caroline agradecía la comprensión tácita de su amiga. Una tarde lluviosa, se quedó hasta tarde después de su turno, ordenando el papeleo. Ya había oscurecido cuando llamaron a la puerta. Brock estaba en el umbral, con el impermeable mojado y gotas de lluvia en el pelo. Caroline se sintió extrañamente tranquila. No había ira ni resentimiento, solo un ligero cansancio y el deseo de poner fin a la conversación lo antes posible. Señaló en silencio la silla del visitante y continuó rellenando el historial del paciente. Dijo algo sobre errores y perdón, sobre un nuevo comienzo, sobre sus sentimientos. Las palabras eran correctas, pero sonaban como líneas de un melodrama mediocre. Y Caroline pensó en la anciana paciente del pabellón 7 que esperaba a su marido todos los días. Él venía con cualquier tiempo, le traía su fruta favorita y revistas frescas, se sentaba a su lado y le cogía la mano. Eran sentimientos reales que no requerían palabras. «Ya basta», le interrumpió sin mucho entusiasmo. «Enviaré los papeles del divorcio. Tu abogado puede ponerse en contacto con el mío». Él intentó objetar, pero ella ya había vuelto a sus papeles. Una llamada de emergencia sonó en el pasillo. Necesitaban su ayuda en algún sitio. Caroline recogió rápidamente las herramientas necesarias y salió, poniéndose una bata médica al salir. Brock se quedó sentado en el despacho vacío. Después hubo una larga operación, luego rondas, luego otro ingreso. La rutina habitual del hospital, saludable por su previsibilidad. Volvió a casa pasada la medianoche, empapada, cansada, pero extrañamente tranquila. Por una vez no quiso analizar lo ocurrido ni pensar en el futuro. Solo quería irse a la cama y empezar un nuevo día mañana. En el contestador parpadeaban algunos mensajes, pero no se molestó en escucharlos.
En lugar de eso, se quedó bajo la ducha caliente durante un buen rato, lavándose los olores del hospital y el cansancio. Después, por primera vez en mucho tiempo, se durmió profundamente sin somníferos. Habían pasado más de 15 días desde el escándalo del restaurante cuando Delilah empezó a aparecer fuera del hospital. Al principio se quedaba en la entrada, llamando la atención con su maquillaje brillante y su ropa llamativa. Luego empezó a entrar en la cafetería del hospital, donde Caroline solía almorzar. Las enfermeras murmuraban que preguntaba específicamente por el horario de la doctora Reeves. Un par de veces incluso intentó concertar una cita, a pesar de que se trataba de un servicio de urgencias que no aceptaba citas. Caroline trató de ignorar estas apariciones demostrativas. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Una complicada operación de sustitución de una válvula cardíaca, consultas con especialistas de fuera de la ciudad, nuevos pacientes. Pero Delilah insistía cada vez más. Una mañana, Caroline encontró un ramo de rosas marchitas en el parabrisas de su coche. En otra ocasión, alguien derramó café sobre la bata que había dejado en la habitación de la residente. Pequeños detalles que podrían considerarse accidentales, pero cuyo número era alarmante. Rachel se dio cuenta de que algo iba mal cuando vio que Caroline volvía a cambiar de ruta para evitar cruzarse con Delilah en el pasillo. «Esto se está pasando de la raya», declaró, arrastrando a su amiga a la sala de examen vacía. «¿Cuánto tiempo podemos huir de esta lunática?» Caroline se hundió cansada en el sofá. «No estoy huyendo, solo intento evitar enfrentamientos innecesarios». «¿Choques innecesarios?», Rachel resopló indignada. «Te está acosando descaradamente. Se llama colisionar, por cierto». En ese momento, la puerta se entreabrió y una familiar cabeza rubia apareció en la abertura. Delilah dio una imagen de sorpresa. «Oh, lo siento. Buscaba la recepción. Doctor Ann Reeves, ¿podría indicarme el camino?» Rachel se dio la vuelta en un santiamén. «La recepción está en la planta baja, y esta es la zona de personal y pacientes. ¿Llamamos a seguridad?» Delilah entornó los ojos. «¡Qué formidables somos! ¿Tu amiga no sabe hablar sola?» «Ella puede». Rachel dio un paso hacia la puerta. «Pero no pierde el tiempo hablando con individuos mentalmente inestables. La salida es la misma que la entrada, todo recto y a la izquierda». Cuando la puerta se cerró de golpe, Caroline dijo en voz baja: «No debería haberlo hecho. Ahora no descansará». «Déjala que lo intente». Rachel sacó resueltamente su teléfono. «Ya he hablado con el jefe de seguridad. Instalará cámaras adicionales en la entrada de servicio y en el aparcamiento, y ha avisado a seguridad. No volverá a entrar en el edificio sin una buena razón». «Rachel, ni siquiera discutas», su amiga levantó una mano. «Llevo 20 años en urgencias. He visto todo tipo de personalidades inadecuadas. Esta señora está claramente fuera de sí. La gente normal no actúa así». En los días siguientes, Rachel se convirtió en guardaespaldas. Reorganizó sus turnos para adaptarlos al horario de Caroline, organizó una vigilancia encubierta entre las enfermeras y contrató a un aparcacoches para que vigilara el coche de su amiga. Delilah continuó con sus intentos de provocar conflictos. Empujó Bay a Caroline en el supermercado o discutió en voz alta sobre su vida personal con sus amigas en la cafetería frente al hospital. Un día incluso intentó apuntarse como voluntaria en la sala infantil, pero fue rechazada con firmeza. «¿Sabes qué es lo más patético?», comentó Rachel un día, mirando a través de la ventana de residentes a Delilah que paseaba por el aparcamiento. «Se cree una mujer fatal, una triunfadora, pero en realidad no es más que una patética acosadora». Caroline permaneció en silencio. Recordó la historia de Samantha sobre las otras víctimas de Delilah, sobre su necesidad enfermiza de humillar y destruir. Quizá Rachel tenía razón. Realmente era una patología que necesitaba tratamiento, no solo malicia.
Al final de la semana, Delilah montó otro espectáculo. Acudió a urgencias con un supuesto dolor abdominal agudo, pero había calculado mal. Rachel estaba de guardia. «Oh, aquí tenemos un caso de neurosis histérica», anunció en voz alta mientras miraba el historial. «Le recomiendo que vea a un psiquiatra. Puedo darle una remisión». Después de aquel incidente, Delilah empezó a aparecer con menos frecuencia. Quizás se dio cuenta de la inutilidad de sus intentos, o quizás simplemente buscaba una nueva forma de molestar. Pero Caroline estaba agradecida por el apoyo de su amiga. A veces, una necesita saber que no está sola cuando se enfrenta a la locura de otra persona. El punto de inflexión fue otra recaudación de fondos en apoyo de la sala infantil del hospital. Brock, como organizador del evento, no pudo evitar asistir. Caroline también acudió. Al fin y al cabo, se trataba de su trabajo, no de su vida personal. Delilah apareció en medio de la parte formal, interrumpiendo el discurso del patrocinador principal con una sonora ovación. Olía a alcohol y su andar era inestable. Brock, que estaba de pie cerca del escenario, se puso visiblemente tenso. «Cariño, no me avisaste de este maravilloso evento». Intentó colgarse de su cuello, pero él se apartó. «Delilah, estás borracha. Será mejor que te vayas». «¿Irme?» Ella levantó la voz. «¿Por qué? Tengo derecho a estar aquí. Soy tu mujer». El público apartó los ojos avergonzado. El padrino en el escenario se quedó en silencio. Brock se puso pálido y cogió con decisión a Delilah por debajo del codo. «Vamos, tenemos que hablar». Salieron al vestíbulo, pero sus voces aún podían oírse a través de la puerta poco cubierta. «Esto es demasiado». La voz de Brock sonaba cansada. «Estás interrumpiendo un evento importante, manchando mi reputación». «¿Tu reputación?», se rió histérica. «¿Qué pasa con mi reputación? Prometiste que estaríamos juntos, que te divorciarías de esa nevera». «Nunca prometí tal cosa». Había acero en su voz. «Tú sola te inventaste esas promesas, y estoy cansado de tus fantasías, del acoso, de las rabietas, de las provocaciones constantes». «¿Así?», volvió a alzar la voz. «¿Así que me lo inventé todo? ¿Y nuestros encuentros? ¿Y tus declaraciones de amor? ¿Y tus planes para el futuro?» «Basta», la interrumpió. «Fue un error, me confundí, actué como el último idiota, pero no volverá a ocurrir. Se acabó. Nada ha terminado». Casi gritó. «No puedes recoger y dejarme así. No te lo permitiré». «Delilah». Su voz se volvió áspera. «Deja de ponerte histérica. Estás actuando inadecuadamente, acosando a mi esposa, causando escándalos en público, interrumpiendo eventos de negocios. Tiene que parar». «¿O si no qué?». Intentó agarrarle del brazo. «¿Qué vas a hacer?». «Ir a la policía», respondió él con calma. «Tengo suficientes testigos de tu comportamiento inapropiado. Y también tengo las grabaciones de seguridad del hospital». Se hizo el silencio en el vestíbulo. Luego se oyó una bofetada y el ruido de los tacones sobre el suelo de mármol. La puerta principal se cerró de golpe. Cuando Brock regresó al auditorio, tenía la marca de la bofetada en la mejilla. Subió al escenario y se disculpó por el incidente. El acto continuó, pero el ambiente seguía siendo tenso. Más tarde, se dirigió a Caroline. «Lo siento por todo este circo y por no haberlo parado antes». Ella asintió en silencio. No necesitaba explicaciones, ya lo había oído todo por sí misma. Al día siguiente, Delilah comenzó a enviarle interminables mensajes. Le llamó por la noche, le acosaba a la puerta de su despacho. Ahora estaba experimentando lo mismo que Caroline. «Amenaza con contarles cuentos chinos a mis clientes», se quejó en un encuentro fortuito en el supermercado. «Dice que va a arruinar mi negocio». «Ve a la policía», le aconsejó Caroline. «Fuiste tú quien sugirió esa opción». Sacudió la cabeza. «Espero que se calme sola. Tiene que darse cuenta». «No se ha dado cuenta en todo este tiempo». Caroline se encogió de hombros.
y es poco probable que lo haga. La gente así no se detiene hasta que la detienes. Devolvió el carrito a la caja, dejando a su ex marido mirando pensativo los estantes de conservas. Bueno, ahora le tocaba a él aprender a lidiar con las consecuencias de sus propios errores. Ocurrió en un día normal de trabajo en el hospital. Caroline estaba terminando su ronda cuando Delilah irrumpió literalmente en la sala. Llevaba un vestido de noche, totalmente fuera de lugar entre las paredes del hospital, el maquillaje corrido y unos papeles en las manos. «Toma», agitó las hojas ante las atónitas enfermeras. «Aquí está la prueba. Está falsificando historiales médicos. Acepta sobornos. Lo sé todo». Caroline salió tranquilamente de la habitación, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí para no molestar a los pacientes. Delilah, al darse cuenta, se abalanzó literalmente hacia ella. «Pensabas que tenías tanta razón. Lo he descubierto todo sobre ti. Toma, mira». Agitó unos certificados con sellos evidentemente falsos. Las enfermeras y los médicos del pasillo se quedaron paralizados al ver la escena. Caroline observó atentamente a Delilah. Pupilas dilatadas, manos temblorosas, habla incoherente. Un ojo profesional se percató enseguida de todas las señales. «Tina», se dirigió en voz baja a la enfermera jefe. «¿Podrías llamar al equipo psiquiátrico y a seguridad por si acaso?» «¿Qué?» Delilah soltó una carcajada aterradoramente aguda. «¿Crees que me pueden encerrar? Lo sé todo sobre ti. Nos divorciaste a Brock y a mí a propósito. Le lavaste el cerebro». Empezó a dar vueltas por el pasillo, agitando papeles y gritando acusaciones. Los pacientes se asomaron temerosos a sus habitaciones. «Colegas», dijo Caroline todavía con calma, «por favor, vuelvan a sus tareas. Yo me encargo». Delilah se detuvo de repente y la señaló con un dedo tembloroso. «Y tú también intentaste matarme. En aquel entonces, en el restaurante. Apenas sobreviví». Caroline pudo oír a los guardias de seguridad que se acercaban, hablando en voz baja por los walkie-talkies. Delilah daba vueltas por el pasillo, murmurando algo para sí misma y soltando de vez en cuando una carcajada histérica. El equipo psiquiátrico llegó con sorprendente rapidez. El joven médico echó un vistazo a la situación e inmediatamente se dio cuenta de lo que ocurría. «Episodio psicótico agudo», le dijo en voz baja a Caroline. «¿Desde cuándo lo tiene?» «Por lo que sé, los signos de comportamiento inestable han estado presentes durante varios meses». Expuso brevemente la situación. «Acoso, obsesiones, cambios de humor. Lo de hoy es una clara exacerbación». Delilah, al percatarse de la presencia de los hombres de bata blanca, intentó huir, pero los guardias bloquearon cuidadosamente la salida. «Estáis todos metidos en esto», gritó. «Es una conspiración, ha sobornado a todo el mundo». El equipo actuó con profesionalidad. En cuestión de minutos, Delilah ya estaba sentada en una camilla, tras haber sido sedada. Su murmullo se fue calmando poco a poco. «La hospitalizaremos en el pabellón psiquiátrico», dijo el médico. «Es evidente que necesita ayuda». Caroline asintió y se dirigió al puesto de enfermeras. Tenían que ordenar la limpieza en húmedo del pasillo y calmar a los agitados pacientes. El día siguió. El trabajo no se hizo esperar. Brock llamó por la tarde. Ya le habían informado de lo sucedido. «¿Cómo estás?», preguntó. «Estoy bien», respondió ella. «Solo hago mi trabajo». Al día siguiente, en el hospital todo eran habladurías sobre lo que había pasado, pero Caroline frustró todos los intentos de hablar de ello con ella. Ella era médico y sabía que una persona en estado de psicosis necesitaba ayuda, no ser juzgada, incluso si esa persona le había hecho daño. La primavera llegó de nuevo. El divorcio fue rápido y sin oposición. Brock aceptó las condiciones de Caroline. Delilah seguía en la clínica. Los médicos le diagnosticaron trastorno maníaco psicótico y le prescribieron un tratamiento a largo plazo. El pueblo volvía lentamente a la normalidad.
Los cotilleos habían remitido, encontrando nuevos temas de discusión. Caroline se puso a trabajar. El hospital había abierto un nuevo departamento de cardiología y le ofrecieron el puesto de jefa del departamento. Un día de abril, se encontró con Brock en el supermercado. Parecía demacrado y perdido. Intentó pasar de largo, fingiendo no darse cuenta, pero entonces se detuvo. ¿Vamos a tomar un café?, preguntó inseguro. ¿Solo hablar? Se acomodaron en una pequeña cafetería cercana. Brock hizo girar la taza entre sus manos durante un largo rato, eligiendo sus palabras. «Sabes, he estado pensando mucho sobre todo esto, en lo fácil que es destruir lo que has construido durante años, en cómo dejé que la locura de otras personas me arrastrara». Caroline removió su capuchino en silencio. Fuera de la ventana lloviznaba una fina llovizna. Los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, cubriéndose con paraguas. «Estoy viendo a un terapeuta», continuó. «Intento ordenarme, averiguar por qué dejé que pasara todo esto». «¿Y por qué?». Ella le miró por primera vez. «Probablemente por miedo a envejecer», sonrió tristemente. «Ya sabes cómo es. Vives y vives, y de repente te das cuenta de que tu juventud se ha ido. Quieres una emoción, una confirmación de tu atractivo. Qué tontería, ¿verdad?». «Tonto no», negó con la cabeza. «Humana, excepto que no elegiste a los más... ¿humanos?», terminó por ella. «Sí, lo sé, metí la pata. Pero ¿sabes qué es lo peor? Realmente te amaba, ¿verdad? Y todavía te quiero». «El amor no es solo un sentimiento», dejó la taza vacía a un lado. «También es una elección. Elegir a una persona cada día, ser sincero con ella, respetarla. Tú hiciste una elección diferente. ¿Es demasiado tarde para hacer un cambio ahora?». «Ahora lo es», se levantó. «Sabes, estoy agradecida por esos 6 años. Fueron buenos, pero no puedes traer de vuelta el pasado y el futuro. Ahora es diferente para cada uno. ¿Podrás perdonarme alguna vez?». «Ya lo he hecho», sonrió. «Pero eso no significa que quiera volver atrás. Hay cosas que no se pueden volver a pegar». Él asintió, comprendiendo. Salieron juntos de la cafetería, pero en direcciones distintas. La lluvia casi había cesado. El sol primaveral asomaba entre las nubes. Unos días más tarde, Caroline se encontró con Samantha, que había venido a hacerse un chequeo. Tenía mucho mejor aspecto que cuando se conocieron. «He oído que Delilah está en la clínica», dijo. «Probablemente necesita ayuda desde hace mucho tiempo. Es solo que nadie notó los síntomas». «O no quisieron darse cuenta», respondió Caroline. «A veces es más fácil descartarlo por su carácter difícil que reconocer el verdadero problema». Hablaron un poco más de la vida, del trabajo, de los planes de futuro. Nadie mencionó a Brock ni acontecimientos pasados. Todo había quedado atrás, convertido en una historia que el tiempo borraría algún día de la memoria. Al anochecer, Caroline permaneció largo rato junto a la ventana de su despacho, contemplando la ciudad coloreada de luces. En algún lugar en una de las clínicas trataban a una mujer cuya locura había estado a punto de destruir varias vidas. En algún lugar vivía el hombre al que ella había amado. Y aquí, en el hospital, estaba su verdadera vida, complicada, estresante, pero llena de significado. Un timbre de emergencia sonó en el pasillo. Caroline se puso la bata con un movimiento familiar. Sus pacientes la estaban esperando. La vida seguía, y eso era lo único que importaba.